Ubicación del sitio y las instalaciones. Requisito 11.1. Dentro de este requisito no hubo como tal una modificación de agregar algún elemento nuevo, sino que algunos puntos que venían en la sección del 11.2 se mueven a este punto del 11.1 e inclusive algunos puntos del 11.10 y del 11.8 también se movieron a esta sección. Recuerda que hubo una reducción de algunos requisitos, es decir, se eliminó el requisito 11.8 y el 11.10 y algunos estos elementos que estaban documentados se movieron a algunas otras cláusulas. Bien, el primer requisito es el 11.1.1, donde nos habla de la ubicación y aprobación de las instalaciones y qué es lo que debemos de tener para cumplir con este requisito. En primera instancia deberíamos de tener un análisis de riesgos, el cual nos puede ayudar a identificar los riesgos de las colindancias, es decir, quién tengo al norte, al sur, al este y al oeste, y poder identificar qué tipo de riesgos me pudiera atribuir el vecino, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos podemos tener casas habitación, del otro lado podemos tener un área donde se hacen cultivos, por el otro lado podemos tener otra planta que procesa también alimentos o que manufactura algún otro tipo de producto, y en algunos casos pudieran atribuir diferentes tipos de peligros. Por ejemplo, en las casas habitación, si no se hace una buena gestión de la basura, de los residuos, podemos incrementar el tema de control de plagas. En el tema de los cultivos, siempre que existe la preparación de la tierra para un nuevo cambio, un nuevo cultivo, siempre también hay una tendencia a la alta en el tema de roedores. Entonces, muy importante quiénes están en mis periferias y qué tipo de peligros me van a atribuir para poder establecer y comenzar a monitorear ciertos controles. Otro requisito que nos habla aquí es la parte de cuando tenemos alguna nave en proceso de construcción dentro de una instalación que va a llevar un proceso de certificación. En este caso nos dice que deben ser autorizadas o apropiadas por la autoridad competente. ¿Qué es lo que debemos de tener aquí? El permiso de uso de suelos para la construcción de una nueva nave dentro del sitio que está en este proceso de certificación. Entonces, en el primer punto, análisis de riesgos de las colindancias y el permiso de uso de suelos en caso solamente de tener un proceso de construcción al momento de estar realizando la auditoría. Bien, otro requisito que viene en la sección del 11.1 que les comentaba anteriormente era 11.2, es el tema de materiales de construcción. En este caso, recuerden que todos los materiales de construcción que tengamos dentro de las naves en la industria de los alimentos deben de ser materiales resistentes al impacto, es decir, todo el tema del concreto, del piso, las paredes, de los techos, deben ser correctamente de un material duradero. Este tipo de material y la parte inclusive de la inclinación, por ejemplo, de los pisos, tiene que tener una vertiente adecuada. En el caso que llegara a existir algún tema del derrame, no se generan encharcamientos en la parte del proceso de las instalaciones, y esto se puede ir directamente a la parte de las canaletas o el drenaje. Otro punto importante también es asegurarnos que el piso sea permeable. A veces cuando tenemos áreas o procesos muy húmedos, este tipo de pisos absorben la humedad y pueden generar recoveco de ciertos microorganismos e inclusive algún desarrollo de algún patógeno. Entonces, bien importante cuidar el tipo de material, que tengan una inclinación adecuada para la parte del desagüe en caso de algún desbordamiento, y obviamente también siempre evitar que se genere una acumulación o una absorción de ciertos residuales. El punto también de los drenajes, obviamente tiene que tener un caudal adecuado para el caso de que llegue a haber un derrame, pues puede absorber toda la cantidad de los líquidos que se están drenando en la parte del proceso. Otro punto muy importante a revisar en la parte de los drenajes son las trampas. En algunos casos tenemos trampas contra olores en la parte de los procesos o trampas de grasa, dependiendo del tipo de industria en el cual estén colaborando ustedes. Es bien importante que este tipo de trampas para residuos se estén monitoreando con una frecuencia establecida, se haga una limpieza e inclusive valdría la pena hacer un sistema de sanitización en la parte de los drenajes. En algunos casos se puede llegar a hacer hasta algún desasolve para poder extraer toda la acumulación que se está reteniendo en las trampas. Por otro lado, el tema de lo que serían paredes, muros o construcción también deben ser de un material duradero o resistente. Deben de ser de un color claro. Esto nos ayuda pues a mantener las instalaciones lo más limpia posible. Si en el caso de llegar a tener alguna suciedad, poderla identificar con mucha facilidad y poderle dar la limpieza adecuada a la parte del sitio. Recuerden evitar tener la mayor cantidad de perforaciones en el tema de la pared o el plafón. El tema a veces de la perforación para colocar algún cuadro, colocar alguna señalítica,
Esas perforaciones permiten el recoveco obviamente de suciedad y de control de plagas. Entonces es muy importante que evitemos perforar. Traten a lo mejor, si van a poner un letrero alusivo, pegarlo en la parte del plafón, pero no eviten, más bien eviten perforar este tipo de paredes o de plafones que puedan tener dentro de la organización. Las uniones, chicos, entre lo que sería la parte de la pared, piso, pared o la pared con el techo, tienen que tener terminación sanitaria. Recuerden que esa terminación sanitaria tiene que ser ondulada. Evitemos las terminaciones esquinadas, porque ahí se puede haber una mayor acumulación de suciedad y obviamente la limpieza dentro del sitio va a ser mucho más difícil. Otro punto importante en lo que es la construcción y el diseño de las instalaciones es todo el sistema de los ductos, tuberías que pueden transportar algún servicio como agua, hielo, aire, vapor, CO2, nitrógeno, o en algunos casos inclusive hasta producto. Deben mantenerse identificadas, ser construidas también para evitar o prevenir una contaminación cruzada. Siempre que exista una unión entre estas tuberías, puede ser una unión SMS, una unión CLAM, asegúrense que los empaques estén íntegros, de que no están generando alguna gotera, que esto pudiera generar una contaminación cruzada. Y obviamente también el diseño debe permitir una fácil limpieza y una fácil inspección para poder asegurar disminuir el riesgo dentro de la parte del proceso. El tema también de la parte de las tuberías, identifíquenlas. Puede ver que una tubería esté transportando agua potable a algún otro sistema de tubería agua no potable, para que al momento que pueda haber alguna modificación en la parte del proceso del sitio no se genere una contaminación cruzada. Ha sucedido en el caso de algunas organizaciones que van las dos líneas de suministro de agua, pero una es potable y otra no es potable. Se llegan a generar algunos arreglos y se generan las uniones entre estas dos tuberías, y es ahí donde se puede llegar a generar el riesgo de la contaminación cruzada. Otro punto importante aquí sería todo el tema de sistemas de puertas, escotillas, ventanas. El tema, todo el marco que va a representar la puerta, la escotilla, también tiene que tener una terminación sanitaria. Debe permitir la fácil limpieza, la fácil inspección. Recuerden que todo el tema de ventanas que pudieran estar tanto en alguna puerta como en una escotilla tienen que ser de un material que no se astille, es decir, no tendría que ser vidrio, puede ser un plástico duro que permita la fácil inspección. Si en algún dado caso pudieran llegar ustedes a tener vidrio en alguna ventana, es importante colocar un sistema de mica inastillable, es decir, se puede estrellar la ventana, pero todas las partículas de cristal quedan pegadas en ese sistema, el cual evita que se haga una dispersión en toda la parte del proceso, y esto obviamente pudiera generar pues un riesgo hacia la parte de la producto o la parte del proceso. El tema del techo, toda la parte de la estructura del techo, recuerden evitar tener en las partes de los procesos techos falsos. Muchas veces la parte de los techos falsos no sellan bien hacia la parte del exterior, puede haber ingreso de alguna plaga, por ejemplo aves. Pueden colocar la parte del nido dentro de la parte del entretecho. Un entretecho no se puede limpiar, es un área de muy difícil acceso, y esto pues no nos permite hacer inspecciones periódicas, porque inclusive podríamos generar el tema de un accidente. Entonces asegúrense que toda la estructura del techo, no tener el tema de techos falsos, y que podamos hacer alguna inspección en la parte superior del techo con una frecuencia establecida por parte del personal de mantenimiento. Asegúrense que todo el techo que da hacia la parte del exterior esté correctamente sellado su sitio, porque a veces por ahí puede ingresar, vuelvo a repetir, el tema de plagas, principalmente aves, y esto puede ser un riesgo importante. Otro punto importante, dentro del requisito 11.1 hablamos de todo lo que serían, por ejemplo, escaleras o pasos, o los famosos pasos de gato, para transportar o poder pasar a una persona de un lugar a otro. Asegúrense que este tipo de escaleras o pasos de gato estén en una zona donde su producto esté expuesto. Muchas de las veces va pasando la persona en la parte superior, el producto por la parte inferior, el plafón o la parte de la escalera no es totalmente sellado y puede llegar a caer algún contaminante del personal o inclusive del mismo calzado hacia la parte del producto. Entonces eviten tener este tipo de escaleras o plafones donde su producto está expuesto y no está protegido por un empaque primario o secundario. Otro punto importante dentro del 11.1, vamos a hablar de todo lo que es el sistema de iluminación. Aquí es bien importante que tengan el estudio de iluminación en el sitio y puedan identificar aquellos lugares donde no cumplen con la parte de la cantidad de luxes que pide la norma,
para poder asegurar una mejora continua. En algunos casos hay que colocar una mayor cantidad de lámparas, en algunos otros casos solamente va a ser necesario hacer una limpieza de la mica protectora porque ya se está opacando por el tiempo. En algunos casos sí tenemos que aumentar la intensidad de luces, colocando lámparas con una mayor potencia. Recuerden que todo el sistema de iluminación debe estar protegido contra una mica inastillable. Hoy en día las nuevas tecnologías, por ejemplo el LED, traen ya un recubrimiento, una película inastillable. Solamente hay que tener la ficha técnica que nos sustente que ese foquito de LED se encuentra protegido, o el cristal del foco de LED, para poder prevenir alguna contaminación cruzada. Entonces recuerda, cualquier lámpara, inclusive las lámparas de control de plagas, tienen que estar protegidas con algún aditamento para evitar esos astillamientos por la parte del cristal que se pudiera generar. Bien, otro punto importante son las áreas de inspección y control de calidad que pudiéramos tener en las líneas de proceso. Muchas veces esta parte de las inspecciones o de control de calidad son para realizar a lo mejor algún análisis sensorial. Entonces asegúrate que este tipo de áreas, si se van a tener en la parte de proceso, se tengan limpias, el residual que se está generando a lo mejor al momento de probar el producto no ponga en riesgo, no sea un atrayente de plagas, para evitar ese tipo de situaciones dentro de la parte del sitio. Todo el sistema de ventilación que debe tener un sistema de protección contra el polvo, insectos o plagas. Y aquí vamos a hablar de lo que serían las puertas o ventanas que den al exterior. Podemos tener el sistema de ventiladores o el sistema de extracción que muchas veces está en la parte superior del techo, como a veces lo conocemos, las famosas cebolletas. En este caso hay que tener una tela que nos ayude a prevenir el ingreso de plagas, y en algunos casos podríamos tener algún sistema de filtración para poder evitar o prevenir que ingrese polvo o alguna otra suciedad del exterior hacia el interior del sitio. Revisen muy bien el tema de la integridad de estas mallas que muchas veces se colocan en la parte de los ventiladores para asegurar que no se encuentren rotos, que no se hayan dañado, y pues ahí puede existir el riesgo de que ingrese cualquier tipo de plaga. Todo lo que serían dispositivos de acceso, que pueden ser puertas, pueden ser cortinas hawaianas, siempre se deben de encontrar cerradas cuando estas no se estén utilizando. Las cortinas hawaianas, hagan mucho énfasis en estar revisando constantemente la integridad, porque muchas las veces vamos haciendo un recorrido y vemos que la cortina ya se dañó, ya se rompió, 1 o 2 tiras de la cortina. Entonces aquí es muy importante que sí estemos verificando, y cada que existe ese tipo de situaciones se realice el cambio. Hay algunas puertas que inclusive ya hoy en día son de cierre automático. Muy en cuenta, hay que tener muy en claro lo siguiente: evitar que el personal operativo bloquee estos sistemas o los sensores del cierre automático. Muchas veces, por la facilidad y estar evitando apretar el botón para abrir la cortina o la puerta, bloquean los sensores que están en la parte de los laterales. Una vez que se bloquea el sensor, pues obviamente la puerta nunca se va a cerrar, va a estar entrando y saliendo el personal, pero obviamente también la parte de la suciedad que pudiera venir del exterior. Entonces revisen muy bien, porque es una mala práctica que se da muy a menudo en la parte de las organizaciones, de los sitios, y la verdad a veces no nos está ayudando a proteger o blindar la parte del sitio. Otro punto importante aquí también pueden ser las rampas para carga o descarga. Recuerden que siempre los colchones deben estar íntegros, y asegurándonos que siempre protejan toda la parte de la rampa cuando el camión esté enrampado y se esté haciendo un proceso de carga o descarga. Entonces revisen todo este tipo de situaciones, porque al final del día nos ayudan a mantener blindado el sitio. Y recuerden que donde ingresa una pluma para escribir, puede ingresar un roedor. Entonces tenemos un riesgo muy alto de que las plagas puedan ingresar dentro del sitio, y obviamente poner la inocuidad de por medio. Otro punto muy importante, también aquí hablamos el tema de los dispositivos para el control de plagas. Por ejemplo, el tema de las lámparas. Un punto interesante es la trampa de control de plagas, en este caso la lámpara UV, no se debe colocar al acceso o en la puerta principal de acceso, porque en vez de ser un control va a ser un atrayente para insectos voladores y vamos a aumentar la tendencia. Otra mala práctica que regularmente vemos es que las lámparas las desconecta el personal. Muchas veces se desconectan para inclusive colocar o poner a cargar el celular personal de la persona, y no nos ayuda mucho a seguir manteniendo la efectividad de la lámpara.
Las lámparas, recuerden, también se deben de mantener protegidas para evitar un riesgo. Y otro punto muy importante aquí es que no podemos utilizar sebo rodenticida en la parte interior del sitio. Dentro de la parte interior del sitio solamente está permitido el uso de trampas mecánicas o trampas de goma. En la parte exterior y en el último cordón sanitario, en ese caso sí podríamos tener un sistema de sebo rodenticida para la parte del control de plagas. Dentro de esta misma sección del requisito 11.1 vamos a hablar del tema también de la ventilación. En algunos casos y en algunos procesos puedes tener inyección de aire positivo para poder prevenir una contaminación del exterior hacia el interior. Solamente revisa que se le esté dando el mantenimiento adecuado al sistema de humas, que se esté realizando el cambio de filtros, que todo el sistema de las cortinas de inyección de aire positivo tengan un procedimiento y una frecuencia de lavado al menos de 6 meses, porque muchas veces este tipo de cortinas que hacen la distribución del aire positivo en todo el sitio son de color blanco. Y obviamente con el tiempo y con el uso pues se van dañando, se van manchando, entonces hay que mantener un sistema de mantenimiento y de limpieza de todo este sistema de aire positivo. Recuerda que aquí es muy importante en esas áreas donde esté inyectándose aire positivo, enlazarlo con tu sistema de monitoreo ambiental, asegurando que todo el aire que está inyectándose como positivo tiene las características adecuadas. No te olvides de que se incorporen las humas dentro de tu programa de mantenimiento preventivo y se le esté dando el servicio adecuado.